RTP. Don Ramón ya está con nosotros, Estefanía Concha Crespo, ella es politóloga internacionalista y vamos a hablar con ella sobre la dispersión de candidaturas que marcan el escenario electoral para noviembre de este año. Bienvenida a la mañana en RTP. Bueno, agradecer el espacio y empecemos. Politóloga, yo mencionaba un dato interesante, además de lo que estamos viendo de estas observaciones que se hacen a los 309 postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana. Yo decía, además de esto, que lo conversábamos ya con un representante de un observatorio, hay algo más que me llama la atención. Y es que dentro de estas más de 200 primarias que se han realizado, en las cuales el Consejo Nacional ha sido veedor, se ha podido observar nuevamente el abuso de esta figura de invitados, es decir, que la mayoría de los candidatos, por lo menos los que hoy conocemos sin alianzas, no son militantes de los partidos que se han elegido. Nuevamente, repetimos la historia. Y aquí, pues, luego de ganar, vamos a ver cuál es el rumbo de cada uno. Sí, quisiera empezar diciendo que lamentablemente nuestra política tiene esta tendencia de utilizar los partidos políticos. A ver, se usan mutuamente. Tanto los partidos políticos buscan usar una persona que tenga relevancia o influencia y la captan sin necesariamente tener un proceso de militancia interna, y también existen candidatos que buscan partido. Entonces, el problema viene de los dos lados, tanto de los partidos que no se preocupan por generar cuadros internos reales o generar cuadros que vengan de sus propias filas y de años de militancia, sino que empiezan a jugar a ver cuál es el mejor postor o ver qué candidato tiene los mejores números, no necesariamente obliga a que salga de su militancia, sino que empiezan a pescar en medio de todo este abanico y ver qué es lo que mejor les cuadra. Esta repetición, buenos días y gracias por acompañarnos. Esta repetición, digamos, de eventos en que te invito, te desinvito, te quedas, te vas, me representas o no representas, no es nueva. Pero ¿a qué nos está llevando en materia tanto de organización política y de ciudadanía? Es el resultado de un desgaste de la clase política donde se genera un tema de desinterés por parte de la ciudadanía, porque al final del día tenemos 9 candidatos para la alcaldía de Guayaquil, 9 precandidatos, y la mayoría de ellos no han militado gran parte de su vida en los partidos que los están auspiciando, y es el resultado también de una polarización bastante grande. Existen 9 candidatos y no todos corresponden, o en teoría no corresponden ideológicamente los partidos en los que están, con lo que ellos han venido profesando a lo largo de su carrera política. Y hasta que la ciudadanía tampoco exija mejores candidatos, no podemos esperar mucho, porque el trabajo es de parte y parte. Bajo ese contexto, yo tengo una pregunta que nace de dos puntos. El primero es el conocimiento previo que posees de aquello y la segunda justamente por ser una voz joven que está dentro de la política. Y eso es lo que me generó curiosidad la semana pasada, cuando ya empezaron a anunciarse precandidatos específicamente del Partido Social Cristiano. Y quiero hacer ahí un análisis justamente de lo que pasó, porque tenemos, por ejemplo, y voy a tomar el caso de Guayaquil y San Borondón, tenemos en temas de Guayaquil que escogen a alguien que quizás no estaba tan activo dentro de esa carrera, digamos, electoral, como por ejemplo estaba el señor Acaiturri, que luego obviamente se desprendió del partido. Incluso que es alguien que realmente no tiene, le pregunta al ciudadano quién es el señor Andrés Roche, y la verdad es que es complicado que lo vayan a conocer. Y luego también está, por ejemplo, en el tema San Bernardo, hay algo que me preocupa muchísimo. Más allá de los resultados que puedan o no puedan tener una alcaldía o no, voy a dejar ese análisis por otro momento. Pero es lo correcto para una buena política tener una familia que está perdurando en el tiempo y que quiera estar en una alcaldía y luego viene el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Eso es positivo para una democracia? Vamos a dividir las preguntas. La primera parte. El tema de que el Partido Social Cristiano haya decidido postular a Andrés Roche es el resultado de un proceso de democracia interna, sin tener en consideración lo que se dijo o no se dijo en redes sociales, la salida del señor Acaiturri o no. Andrés Roche tiene una historia dentro del Partido Social Cristiano. Lo queramos o no lo queramos admitir, es una persona que ha militado durante varios años y en varias administraciones. ¿En qué proceso interno, si el partido no tuvo proceso interno? Pues el partido, mediante sus redes sociales y comunicados, anunció que iban a tener democracia interna. Lo que hace el partido dentro de ese proceso... ¿Usted verificó eso? Yo he verificado de que ha vivido su proceso de democracia interna y se realizó el día, si no me equivoco, el jueves o el viernes en el Hotel Oro Verde cuando se designó al señor Roche. Y con el tema de la familia Yunes, pues también corresponde a lo que
el partido ha decidido, mediante también el uso de la democracia interna, si se tiene o no se tiene una familia en política, creo que es debatible y no sé si afecta y hasta qué grado afecta el nivel de la democracia, porque finalmente que los yunes se mantengan o no en el poder va a depender del pueblo de San Borondón y de lo que voten. Pero yo quiero continuar con lo que decía Jorge, pero también la pregunta de María Fernanda. ¿A qué nos lleva? Y hay que ser bastante honestos. Sí, nos lleva a ver la realidad que hay una desafección totalmente de la ciudadanía de exigir cuadros importantes, pero también hay que tal vez cuestionar al Consejo Nacional Electoral porque vive una mentira constante. ¿Y por qué lo digo de esta manera y tan tajantemente? Porque estamos viendo, por ejemplo, en algunos otros movimientos que se adhieren o se invitan incluso a personajes o actores cómicos que claramente tal vez no han militado, pero han servido de alguna u otra forma al movimiento o a quien representa el movimiento con algún sketch o alguna campaña, ¿no? Antes de estas primarias. Y aquí consulto, seguimos entonces mintiéndonos entre nosotros de que existe una democracia interna, de que existen figuras y cuadros, que hay una vida política organizacional, que hay una vida política de partidos, pero no ocurre. Y entonces el CNE está devedor, ¿o de qué? Para exigir que realmente esto sea real y que la democracia, más allá de la interna de los partidos, sino ya general, pueda realmente cumplirse. Yo soy fiel creyente de que hay que realizar una reforma al Código Orgánico de la Democracia porque permite muchas cosas. Entre esas, yo considero que, y una de las reformas que a mí me encantaría que tenga el Código Orgánico de la Democracia, es que los candidatos tengan que salir obligatoriamente de filas militantes comprobadas dentro del partido, es decir, de cualquier partido. Años de militancia, no simplemente utilizar el partido como un vehículo o que ahora los partidos se vuelvan partidos de alquiler y ver quién es el que mejor puede tener números para poder postularse por X, Y, Z partido. Respecto al uso de figuras públicas, ya sea comediantes, ya sea personas de medios, no es la primera vez que lo vemos, probablemente no sea la última. Creo que es un mecanismo que utilizan los partidos políticos para llamar la atención, para ser el más vistoso, para decir, sabes que nosotros tenemos X y Z persona que viene de los medios. Estefanía, teníamos una pregunta la semana pasada sobre la aparición de la Revolución Ciudadana, pero como amigo. Y la pregunta era, ¿será más complicado para ellos promocionarse, considerando también que esto es una mini campaña, ¿no? Mini. ¿Se les complica ubicar Revolución Ciudadana, amigo? Según lo que ya les ha pasado también. Sí, pero no. Creo que van a tener un problema no tanto por el movimiento amigo, sino por quien han decidido que sea el candidato para la alcaldía de Guayaquil. Juan Pablo Molina, si bien era asambleísta, no era de los más conocidos de la Revolución Ciudadana. Y creo que eso sí les va a jugar un poquito en contra, porque tener un partido que no es necesariamente de ellos, sino que lo están prestando, porque esa es la realidad, para que puedan participar después de que se sancionó a la Revolución Ciudadana, más el hecho de que sea Juan Pablo Molina el candidato, yo creo que ahí el trabajo de arrastrar los votos, por decirlo de alguna manera, va a caer sobre Sofía Espín, que sí ha sido una figura más visible dentro de, pues, de nuestra política nacional. Yo solamente voy a hacer, tal vez, y aquí lo que usted decía, ¿no? Que no es nuevo el tema de buscar figuras externas, pero eso es lo de menos. No sé si hay que caer en el extremismo de eliminar la figura de invitados para realmente poder mejorar, o si el CNE tenga que revisar incluso la conformación de los partidos y movimientos políticos que son de papel y se prestan a firmas. Pero voy con la otra pregunta. Vamos con temas electorales y el tiempo que hay. ¿Es nuevo, tal vez, que hemos llegado a este punto de primarias y aún no conozcamos con certeza de otros cantones, de otras provincias, tal vez no tan no la palabra no es importante, sino con mayor cantidad de habitantes, como tal vez es Quito, Guayaquil y Cuenca, no tengamos figuras claras y aún se sigan manejando el tema de las alianzas? Por ejemplo, en el Oro todavía se está viendo con quién se va a la prefectura, y así en Guayas no, pero tal vez en otras provincias sí estén todavía con esas dicotomías. ¿Es la primera vez que vemos esto y cuáles serían los motivos? El corto tiempo que se ha dado, porque ojo, los partidos tenían planificado otro calendario y en marzo de este año se decide que se mueven las elecciones para noviembre. Eso puso a correr a todo el mundo, ¿ya?
puso a correr a los partidos políticos que todavía no tenían asentado quiénes iban a ser sus candidatos. Culpa también de los partidos políticos por no estar trabajando en figuras desde la elección pasada. Sin embargo, este tema de que todavía está por definir en diferentes provincias, incluso aquí en Guayaquil, por ejemplo, el Partido Socialista ha lanzado a Mónica Luzárraga para la alcaldía, pero no tienen candidato a prefecto, que no está mal. Ojo, tú puedes lanzar a alguien para alcalde. Para una sola dignidad. Para una sola dignidad, que es lo que pasa también con Susana González. Se lanza para prefecta, pero no hay nadie para la alcaldía. No está Duarte para la alcaldía en la misma No, forma. todavía no no. está definido. Ok. No. Entonces, nosotros creo que vamos a esperar a ver qué pasa un poquito más cerca de las elecciones hasta que ya se tenga que escribir con pluma realmente qué es lo que va a pasar y quiénes van a estar. Y es preocupante que hasta este momento, donde se supone que ya tenemos precandidatos, todavía se estén armando alianzas. Eso quiere decir que nuestra política es bastante inestable. Y usted dice bien, porque son precandidatos en esta fase, hay que ver, ¿no? Si se mantienen o no. Ahora, le pregunto como politóloga la experiencia. Usted tiene el ADN, el partido del oficialismo, que se va a lanzar por primera vez a estas seccionales. ¿A qué debería apelarle ADN, considerando que es la primera vez, considerando la popularidad, aceptación del presidente, y no voy a caer en data, sino que hay diferentes ahí, o a proyección nada más de futuro? Creo que tienen un trabajo complicado, porque primero tienen al menos una decena de asambleístas que están abandonando sus curules. Sí. Las caras más visibles de la asamblea han dejado su cargo para postularse a las diferentes dignidades. Creo que también tienen un trabajo bastante duro porque ya el clima de la ciudadanía no es el mismo de hace año y medio, 2 años, o cuando Daniel Noboa ganó la elección la primera vez. Creo que ya existe bastante rechazo. Y hacer este trabajo de campo y este trabajo de hormiga, de que candidato por candidato se encargue realmente de hacer una campaña. Miren que Nils Olsen tampoco es que arranca con un porcentaje muy alto como ellos esperaban, habiendo sacrificado la presidencia de la Asamblea, dejándosela a Esteban Torres. Entonces, creo que sí les está jugando un poquito en contra todo este tema también de las elecciones adelantadas, porque incluso ellos mismos no sabían exactamente quién poner, lanzan los nombres de los precandidatos y creo que fueron tanteando a ver con cuáles les salían mejores los números, y una vez que ya definieron esto dijeron, ya ahora sí, este va para Guayaquil, este va para Guayas, y así. No es tan sencillo incluso siendo poder ganar las elecciones, y creo que también los resultados que ellos obtengan lo van a usar como un sistema de medición de la gestión de Daniel Noboa. La hora street. Don Ramón, ya exactamente a esta hora, 7:57 de la mañana. ¿Alguna otra pregunta, Sí. Street? Ahorita que dice eso y me quedo con esa La última ceja. parte, Se te que fue hasta arriba. sí, dice medianamente aceptable. Yo creo que, y le consulto, estaríamos caminando para tal vez otras elecciones seccionales con alcaldes y prefectos con bajísima votación. Sí, a ver, creo que se va a dispersar el voto. Creo que vamos a tener un voto muy disperso, porque a diferencia de otras elecciones donde tú sentías más o menos cuál era el que iba primero, cuál tenía mayores chances de ganar, en este momento yo no veo eso. Yo no veo a la gente definida ni por una fuerza ni por la otra. Creo que es una buena oportunidad para aquellos partidos que no están en el poder ahorita para agarrar esos votos, porque hay mucha gente desencantada por el novoísmo que no te van a votar por el correísmo, y ahí tienes una brecha de votantes bastante interesante que los partidos podrían trabajar para poder captar esos votos. Y realmente este es un juego a ciegas. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Ahora, hay un tema que ha jugado en este tema, ¿no? El miedo. Las cadenas más férreas o duras no son las de hierro y acero, son las que forja el miedo dentro del mundo entero. Es decir, lo que estamos viendo con Trump en Estados Unidos forja miedo. En Latinoamérica, algunos líderes, sobre todo los de ultraderecha, van forjando este tema. Usted ve que eso va a dominar mucho tiempo. Sí, lamentablemente, y yo sí tengo la teoría de que la política en la región corresponde a fenómenos pendulares. Tienes un momento donde la región gira toda para la izquierda y luego te gira toda para la derecha, que para mí es algo normal. Es la respuesta justamente a los cambios, pero sí creo que todavía la ultraderecha tiene muchos nichos que aprovechar y que probablemente lo haga. Y yo creo que el Ecuador, de una u otra forma, está cayendo justamente en el miedo a poder tener una oposición mucho más abierta, por ejemplo.
Conciencia férrea. El hombre que se vende pierde su dirección. Quien guarda sus principios conquista con convicción. Gracias por habernos acompañado. Vamos al corte comercial. RTP